Entonces, este es el primer capítulo, introducción a la minería de datos. Primero, ¿qué definiciones se conocen sobre minería de datos? Me gusta mucho la primera. Gartner Group define que es el proceso, es un proceso, ¿sí?, de descubrir nuevas y significantes correlaciones, patrones y tendencias en grandes cantidades de datos almacenados en repositorios que utilizan, digamos, esos algoritmos que se utilizan allí, utilizan diferentes técnicas, como por ejemplo el reconocimiento de patrones, técnicas estadísticas y bueno, diferentes técnicas. De allí quiero destacar algunas cosas. La primera, que es un proceso. O sea, no es que yo tenga un software y el software ya haga todo. No. Involucra siempre y es principalmente orientado por humanos. ¿Sí? En ese proceso normalmente se identifican dos roles. El rol, digamos, del ingeniero, que es el que mantiene la infraestructura para que esté funcionando todo bien. Está el del minero de datos, en específico lo que llama el científico de datos, o sea, el que saca como ya la información que le interesa a la compañía. Pero adicionalmente en los proyectos de minería de datos siempre tiene que haber un rol adicional que está relacionado con el experto del negocio, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, minero y me hice todos los cursos y me certifiqué como científico de datos o lo que sea, pues yo voy a una compañía, a una EPS y quiero hacer algo, pues yo no creo que yo sepa de pacientes, enfermedades, morbilidad, mortalidad, no conozco eso, ¿cierto? Yo necesito el experto del negocio con el cual yo voy a hacer el proyecto. Obviamente, si yo me especializo como minero de datos en la temática específica de las EPS, pues con el tiempo el rol de experto podrá ir sobrando porque yo me habré vuelto experto en el tema, ¿de acuerdo? Es algo así como cuando ustedes van a hacer a una compañía y en la compañía dice, no, nosotros necesitamos una nómina. Bueno, ya ahorita nómina, esto que sobran, pero digamos que necesitamos una nómina. Entonces, cuando tú trabajas, pues tú no sabes de nómina, ¿no? Que el débito, que el crédito, que esta operación va así, pero después de que la haces, pues miércoles, aprendiste a hacer una nómina, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma, uno, en la medida que se mete en el área, se vuelve experto en el área, pero en general se debe esperar de que una o dos personas diferentes tengan esos dos roles, el minero y adicionalmente el experto en el negocio, más el de infraestructura, el que está asegurando que todo pueda correr bien. Bueno, entonces es una cosa que es un proceso que involucra gente, ¿cierto? Y en ese proceso normalmente se buscan que el resultado del proyecto de minería de datos sea algo que sea significante para el negocio, ¿sí? Significante para el negocio quiere decir que los gurús del negocio o los que saben del negocio pues no digan, no, pues yo ya sabía eso. Básicamente es eso. Hagan cuentas que ustedes le van a hacer un proyecto de minería de datos a una tiendita de barrio, ¿sí? Para saber qué productos se venden juntos y que cuando la gente venga, el tendero le diga, no, y lleva esto y está en te vendo en promoción tal. Estas cosas juntas te salen más baratas, ¿sí? Entonces, eso es lo que llama un análisis de afinidad o reglas de asociación. Entonces, tú haces el proyecto, buscas qué gente ha comprado, las transacciones, armas la base de datos, corres los algoritmos de reglas de asociación y al final va y le dice al tendero, no, usted tiene que vender pan con leche. El tendero que va a decir, pues todos los tenderos del mundo saben que el pan va con la leche, o sea, el pan, la leche, los huevos, o sea, esas son cosas que van como juntas, ¿sí? Entonces te va a decir, pues no me enseñaste nada, ¿cierto? Entonces, haz cuenta de que ese mismo escenario puede suceder en una, digamos, en una empresa grande, ¿sí? Tú llegas al final con una, llamémoslo estupidez, al gerente y el gerente le dice, no, pues hermanito, terminemos el proyecto porque lo que usted me viene a decir aquí son tonterías, ¿sí? Es más o menos el mismo escenario. ¿De dónde nació digamos, la minería de datos? Digamos, en un éxito en Estados Unidos, se dice que fue Walmart, pero hay libros que dicen que no fue Walmart. Hicieron un conteo, básicamente es un conteo, un select count y empezaron a explorar cosas y se dieron cuenta de que el viernes en la tarde, digamos, de 4 de la tarde hasta 6 de la tarde, se vendían muchísimos pañales y muchísimas cervezas. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han leído? ¿Sí?
Entonces, dijeron, ve qué raro, ¿no? Pusieron los pañales al lado de la cerveza. Los, los viernes en la tarde se incrementó aún más las ventas. ¿Por qué? Entonces, a la gente que compraba las dos cosas en la caja le preguntaban por qué. ¿Sí? Entonces, si eran mujeres, la mujer decía, no, es que yo vine por los pañales de mi niño. Pero como esta noche mi esposo se va a ver el partido de béisbol o lo que sea, entonces pues yo le llevo el six-pack de cerveza pues, para que esté bien. Y si era al contrario, si era el hombre que venía por su six-pack de cerveza, entonces llegaba y decía, miércoles esta noche mínimo en mitad del partido a mi esposa se le da porque tengo que salir por los pañales del chino, entonces venga lo he hecho de una vez. ¿Sí? Entonces, por eso se incrementaba. Una cosa que, por muy gurú que yo fuera del negocio, pues no me lo iba a imaginar. ¿De acuerdo? Me la encontré en los datos me dieron esa información. Entonces, el tema es que eso sí fue significante para el negocio. Obviamente querría decir que las góndolas o las islas tendrían que estar organizadas de cierta forma para que ciertos productos que yo no tenía una clara relación entre ellos debían estar juntos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa nueva, significante para el negocio. ¿Sí? Entonces, fundamental, proceso, ¿sí?, de descubrir nuevas y significantes correlaciones. Eso es fundamental. No van a salir con algo, bueno, más adelante vamos a ver otros ejemplos, pero no van a salir con cosas que son evidentes. ¿Sí? Hay gente que ha hecho proyectos de minería de datos y ha llegado a ese tipo de cosas. Pues obviamente eso hace que los caminos de esos proyectos se trunquen, porque pues van a decir, este man no sabe nada. O sea, si me viene a decir lo mismo que ya sé y que he sabido siempre, pues ¿para qué hago un proyecto de minería de datos? En la literatura, por ejemplo, también se encuentra en una revista del MIT, por ejemplo, que desde el 2001 ya se estaba diciendo que esta era una tecnología emergente, ¿sí? Y que hoy está, digamos, en su cúspide. Y ustedes se darán cuenta que muchas compañías toman ya decisiones aparte de análisis de datos con minería o con Big Data. Muchísimas compañías ya lo están haciendo, ¿de acuerdo? De hecho, en el 2003, por ejemplo, ya se mostraba que las áreas de aplicación de la minería de datos eran demasiado diversas, como por ejemplo que el equipo de básquetbol de Boston Celtics estaba buscando un experto en minería de datos en 2003, o sea, estamos como hace rato, ¿no? Ya son más de 15 años, ya casi 15 años, ¿cierto? Donde en eso se tenía gente buscando experta, gente en minería de datos para tratar de hacer análisis sobre la información que ellos tenían. ¿Qué formación contra qué equipo era la que podría generar más posibilidades de ganar? ¿Sí? De hecho, se dice que cuando Colombia fue al Mundial en Estados Unidos, una de las cosas es que el fútbol de Colombia era muy predecible. ¿Sí? Y pues hoy uno lo ve y sí, siempre jugamos a lo mismo, pero viéndolo hoy, ¿no? Siempre era como el mismo estilo. Se dice en esa época que hubo mucho desorden del equipo, que se creyeron, bueno, digamos una lista de rollos ahí relacionadas con la organización interna de nuestro equipo Colombia. Pero es que además, en esa época, regalaban los libros. Mira, así se le gana a Colombia. ¿Sí? O sea, había gente que había hecho el análisis de cómo jugaba Colombia y decían, así se le gana a Colombia. O sea, perdón, o sea, y nosotros llegamos allá pensando que éramos los mejores. Entonces, el tema es que siempre, por más que un equipo, por ejemplo, digamos en áreas como, por ejemplo, tan diferentes como los deportes, allí inclusive minería lo puede utilizar. Por ejemplo, de pronto han escuchado el nadador australiano que ha sido campeón de no sé qué cosas. O sea, al man le hacen un montón de estudios, toman un montón de datos y se da cuenta que no, que movía el brazo de tal forma y eso no servía y el man lo cambió y ya, con eso mejoró su rendimiento. O sea, hay muchas áreas de aplicación que uno no se imagina, ¿de acuerdo? Entonces, si me dicen a mí dónde lo aplican, yo diría más bien dónde no lo puedo aplicar, donde no hay datos.
¿sí? Si no tengo datos, pues no puedo hacer nada, ¿sí? E inclusive, ni siquiera es allí, digo yo, porque, por ejemplo, uno de los proyectos que se hizo hace algunos años acá, en la especialización, se trabajó con datos de la UCI aquí de la instancia, y pues ellos se dieron cuenta después de que hicieron el proyecto que faltaban datos, que faltaban no sé qué, entonces que no se podía hacer el proyecto, ¿sí? Pues no se puede hacer en ese momento, ¿sí? Pero ellos ya se dieron cuenta toda la información que tenían que recolectar de ahí en adelante para que en un cierto tiempo pudieran definir cuáles fueran las causas de morbilidad de los niños que reinciden estando en la UCI, ¿sí? Entonces, en ese momento no se podía hacer el proyecto, pero sí pudieron centrar las bases para después hacerlo. Que lo hayan hecho no sé, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Hay otras definiciones en donde más viejas, como por ejemplo la de este señor Whitney y Fry, que veían a, digamos, la versión anterior de los ingenieros que llegaban y se encerraban en una cueva y les decían hagan esto y los manes hacían y entregaban, ¿sí? Esas definiciones también todavía las van a encontrar en algunos de los libros recientes, sobre todo los que utilizamos Weka. Weka está diseñada para eso, o sea, es como mi software para estar ahí, a preprocesar datos, sacar datos, o entregar reporte y chao, pero no me involucro con el negocio, ¿sí? Es un imposible hoy en día no involucrarse con el negocio, o sea, un ingeniero de datos que no quiera tanto conocer de los datos, pues está mal, o sea, tiene que conocer el negocio. Y por eso la técnica, digamos, el proceso de desarrollo de software, de ingeniería de software en tradicional, y en este caso el proceso CRISDN, pues arrancan con conocer el negocio, entender el negocio, ¿sí? Si tú no sabes cuáles son los requisitos del software que vas a desarrollar, pues informa, ¿cierto? O a menos de que seas que te lo entreguen ya así, tienes que hacer este formulario que diga esto, pida esto, bueno, ya estás alejado un poco del negocio. Pero aquí la idea es que estés muy metido con el tema del negocio. Bueno, la idea básicamente es recorrer este camino. Nosotros normalmente utilizamos datos, ¿cierto? Lo que tenemos en nuestras bases de datos son datos, bases de datos. Cuando, por ejemplo, hacemos reportes, el reporte es típico, reportes de contabilidad, ¿no? Que el estado de pérdidas y ganancias, que, bueno, diferentes reportes, los reportes de inventarios y demás. Uno agrupa esos datos y al agruparlos uno obtiene cierta información, ¿cierto? Esa información básicamente le permite entender relaciones de cosas, ¿no? Cómo estamos invirtiendo, más o menos cómo estamos obteniendo un retorno hacia la inversión con esos reportes. Pero cuando tú a esos reportes, cuando a esos datos les puedes hacer algo más, como por ejemplo utilizar técnicas de minería de datos, tú estás tratando de llegar a sacar conocimiento útil de esos datos, ¿sí? Como por ejemplo eso, pon los pañales al lado de la cerveza, o sea, yo no sabía hacer eso, eso me ayuda a mí a entender cosas que no las puedo ver así fácilmente, así yo sea el experto en marketing y demás. ¿Con el objetivo de qué? De llegar a entender los principios del negocio, ¿sí? ¿Qué condiciones, qué situaciones hacen que el negocio sea mejor o que sea peor y demás? Entonces, básicamente eso es lo que se busca en cualquiera de las áreas, ¿sí? Y con esto, de una u otra forma, se busca depender menos de la sabiduría de una persona. Imagínense que yo soy X empresa, no sé, digamos Microsoft, y tenía a Bill Gates, y pues Bill Gates bien o malo, pero con su forma de hacer tenía esa empresa volando, ¿sí? Y el man se fue y por un tiempo que ni fu ni fa, ¿sí? Vivía con lo que Bill Gates había hecho, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, el gurú era el eje central de la compañía, ¿cierto? Y en la medida en que las compañías empiezan a depender totalmente de esos gurús, pues se hacen débiles, ¿no? Y pues puede morir. El tipo, no sé, de un día para otro cambió de religión y no le interesa la plata y se desaparece de la empresa, no sé. Entonces, ese tipo de debilidades le suceden a cualquiera de las compañías, ¿sí? Entonces, la idea es que en la medida en que tú puedes tomar decisiones soportados en lo que tienes como datos de la compañía, en el comportamiento de tus clientes y demás, pues no dependes tanto de ellos, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando él se va, pues sí, se va a ir, va a haber un cambio en la compañía y tal, pero vas a tener que poder tomar decisiones bien de acuerdo a los datos que ya tienes. ¿Esto por qué está sucediendo? ¿O por qué cada día sucede más? Si ustedes se dan cuenta, pues uno no es como muy consciente, pero cuando uno entra al Éxito, a Jumbo, a cualquiera de estos almacenes de cadena, uno bloquea como los sonidos, pero si usted pone atención, cada vez que en la caja pasa un producto suena, ¿cierto? Hace bip, 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 ¿sí? Si usted pone atención, eso es un montón de información, pero es un montón. Las ventas, es más, el éxito normalmente, si tú vas a pedir una copia de tu factura de algo que compraste hace 2, 3 meses, al éxito te dicen, no, tenemos que pedirla hacia la bodega de datos que está en Medellín, ¿sí? O en Antioquia, no en Medellín, pero en Antioquia. O sea, no lo tienen, o sea, ellos aquí, por más grande el servidor que sea y toda la vaina, no les da sino para almacenar las facturas de 2 meses o casi 3 meses, ¿sí? Entonces, dense cuenta de cuánto tendrán que mover en ventas e información registrada allí. Información que normalmente tú por descuentos, por puntos o lo que sea, estás identificado, ¿sí? Porque cuando tú pasas ahí, no tiene tarjeta, no sé qué, sí, no, y das tu cédula. Quiere decir que ya te están conociendo, ¿sí? Y esa información cada día es muchísimo más grande. Estamos hablando solamente de ventas. Ahora hablen de tweets. ¿Cuántos tweets se meten al día? Son como 2 millones de tweets al día, ¿sí? Que es información no estructurada, pero que también se puede analizar, ¿sí? Mensajes e información en Facebook, otro montón, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos. Entonces, estamos cada día recopilando muchísima más información que sirve de muchas formas. Hagan cuenta de que yo hago un análisis en redes sociales y puedo identificar gente que, no sé, sufre de depresión y que además de sufrir de depresión llega a tomar la decisión de suicidarse, y gente que sufre de depresión pero que de una u otra forma no ha tomado esa decisión, ¿sí? Entonces tú puedes hacer un análisis, por ejemplo, de la composición de la red social que está alrededor de cada una de esas personas, hacer un análisis de los contenidos de los mensajes que la persona intercambia con su red social, ¿cierto? Y darse cuenta, como por ejemplo, de que ciertas frases, ciertas palabras con cierta frecuencia llevan a que la persona se suicide, ¿cierto? Cierta composición de la red social en la que él está, el número de amigos, el número de interacciones activas con todos sus amigos, porque usted puede tener 300 amigos, pero no habla sino con uno, ¿sí? Entonces, ¿cuántas interacciones son activas de toda su red social? ¿Qué tan fuertes son? Y además puede intervenir en que la persona tome la decisión de morir o no, o de suicidarse o no, ¿sí? Entonces, allí hay muchas cosas que uno puede analizar, ¿cierto? Y que puede utilizar para establecer mecanismos de ayuda, ¿sí? Cosas tan sencillas como que el sistema analiza, se da cuenta que la persona está aumentando su tasa o su tendencia a suicidio, hace un llamado o manda un correo a una compañía, a una empresa de ayuda que lo llama y establece un acompañamiento y pues digamos se puede eliminar eso, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay muchas opciones, pero en últimas el tema es, estamos como locos en montones de datos y muchos no sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Pues aquí en minería de datos la idea es que eso se sepa. Antes no se tenía la posibilidad de almacenar toda esa información, pero cada día pues tenemos más capacidad de almacenar información con bodegas de datos o con sistemas digamos distribuidos, ¿cierto? Como los que maneja Google y demás. Cada vez toda nuestra información en la web es monitorizada, cosas como por ejemplo hay sitios en los que uno entra y después de que entra como 5, 6, 7 veces, al final te empieza a aparecer en la interfaz unos links rápidos, ¿sí? Y tú ves el link rápido, así, esto es lo que yo entro. Entonces, al principio, tú entrabas y tenías que dar, no sé, 6 links para llegar hasta la compra que tú estabas interesado, o la sección en la que más te interesa el sitio. Después ya un solo link. Pues claro, el man va a decir, estos manes me conocen, están interesados en mí, y es muy posible que la persona se vuelva más fiel del sitio, ¿sí? Entonces,
cosas muy sencillas. ¿Qué hicieron? Te almacenaron el clic, cada clic que estabas haciendo, así hicieron un análisis de ese flujo de clics y con eso se identificaron cuáles son tus inicios y tus finales más frecuentes y con eso simplemente te colocaron unos links de acceso rápido que son lo que necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo pueden haber aplicaciones en, por ejemplo, el diseño de interfaces, que sean interfaces, digamos, que se adapten a la a cada persona, ¿cierto? O cómo podemos utilizarla para patrones como la tendencia a suicidio, o cómo podemos utilizarla para organizar el éxito, o Jumbo, cómo deben estar organizadas las góndolas o las islas con los productos. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Pero también ayudó mucho a que la minería de datos saliera de las universidades, porque todas estas técnicas se utilizaban desde hace muchísimo tiempo en las universidades, en los centros de investigación y demás, pero salieron a la industria, o sea, se empezaron a utilizar realmente como un producto para cualquier compañía. Eso empezó a suceder porque se empezaron a, digamos, a conocer muchísimos más productos software libres y, digamos, libres o comerciales que como que acercaban la tecnología de todas esas áreas a las empresas. Software como cuáles, pues de los que vamos a utilizar, Weka, RapidMiner, SPSS, bueno, ahí hay muchos, ¿de acuerdo? Y pues algunos de ellos más o menos fáciles de aprender. Inicialmente hubo mucho énfasis en que estos trabajos solamente lo hacían era gente en estadística, ¿sí? Pero con el tiempo, no, o sea, hay gente estadísticos, hay gente de formación informática, electrónicos y demás, ¿de acuerdo? Y pues cada día nosotros tenemos más capacidad de cómputo y de almacenamiento. Cada día, eso es impresionante, más barata. Ahorita con todo el tema de software como servicio, tú puedes entrar a Amazon o puedes entrar a Azure o puedes entrar a diferentes lugares y comprar cómputo de acuerdo a lo que realmente necesitas. Entonces, pues se hace mucho más fácil ese manejo. De pronto, hay algunas plataformas de esas que son un poco costosas, pero pues allí hay cosas o estrategias para resolver eso. La minería de datos, como les he dicho, trae de muchos lados. Obviamente de bases de datos, bodegas de datos, datos distribuidos y demás. Todas esas técnicas están allí como del área de informática. Hay otras técnicas que vienen de aprendizaje de máquina que pues también son un poco informáticas, como los árboles de decisión, las redes neuronales. ¿Han escuchado aprendizaje profundo? ¿Sí? En redes neuronales, digamos que hasta más o menos como la época de los 80, iban así, súper bien. Hubo un man que hizo una publicación que desafortunadamente fue mal entendida por la comunidad del área y las clavó, es como si nadie quisiera ya saber de redes neuronales, pero el man no decía lo que todo el mundo entendió. Y hace unos tal vez 7 años empezó a coger otra vez fuerza. Y pues me imagino que ustedes hayan escuchado, o sea, hay retos a nivel, digamos, competencias en diferentes áreas de manejo de información, en donde ya las redes neuronales profundas o deep learning son el estado del arte, ¿sí? Por ejemplo, tú pones una foto y en esa foto tienes infinidad de cosas, perros, gatos, carros, casas, paisajes, árboles, de todo. Entonces, tratar de identificar todas las cosas que hay en una foto es un proceso de clasificación. ¿Qué objetos hay allí? ¿Qué clases hay allí? Pero es un proceso de clasificación múltiple porque hay múltiples clases, ¿sí? No hay una sola clase. No es algo así como que yo soy el cliente de un banco, hice un préstamo y no pagué, entonces soy mala paga o buena paga. Los bancos hablan de dos clasificaciones y simplemente o eres bueno o eres malo, y si eres bueno te presto y si no, pues no te presto. En este problema es de múltiples clases en una imagen. Es un problema complejo en donde un hombre tiene la posibilidad de tener éxito o la precisión de 90 y... ya me fue el número, pero pongamos que fue 99.5, o sea, de encontrar todas las clases posibles. Y pues Deep Learning, con la red neuronal que tiene, esa es de Google,
ya tiene 99.6, o sea, le gana un humano. O sea, que ahí perdimos tiempo. O sea, ya decir que vamos a contratar a alguien para que resuelva ese problema, no, mijito. O sea, ponga la red de Deep Learning que ella te resuelve el problema. Lo va a hacer mucho mejor. En ese mismo sentido, hay el problema de coger texto, coger sonidos y sacar el texto, coger el habla de una persona y sacar el texto equivalente. Esa tarea también hay una competencia y allí la ganó Microsoft con una red de deep learning recurrente y entonces lo mismo, ponen a una persona a que lo haga y no pierde, le gana la red neuronal de deep learning, ¿de acuerdo? E inclusive funciona para múltiples idiomas, entonces miércoles, o sea, a uno como humano le toca aprender y se demora muchos años aprender 3, 5 idiomas y Deep Learning te lo resuelve ya, ¿sí? Entonces, en muchas áreas eso ya son temas resueltos y es simple y llanamente o pagar el uso, ¿cierto? O hacer un proyecto paralelo que haga lo mismo que ellos hicieron, obviamente con unos costos adicionales, pero para tener su propia red entrenada y no depender de terceros. Bueno, en últimas hay muchas áreas aquí de aprendizaje de máquina. Es más, está lógica difusa, algoritmos genéticos o en últimas algoritmos bioinspirados, inspirados en diferentes cosas, no solamente en el proceso de aprendizaje de, digamos, del paso de los cromosomas durante una población, ¿sí? O sea, nosotros somos hoy lo que somos porque nuestros abuelos aprendieron o sus cromosomas fueron evolucionando y así sucesivamente, sino que también pueden ser otro tipo de algoritmos inspirados, por ejemplo, en la forma en cómo los pájaros sobrevuelan un área y determinan dónde hay más y mejor comida. Eso se llama un comportamiento enjambre. O como las hormigas caminan de un lado a otro y uno dice, pero si no ven, y encuentran el lugar donde está la comida y no se pierden. O bueno, de vez en cuando se pierden, pero pues digamos, encuentran la solución al problema sin tener como muchos recursos, ¿sí? Entonces, allí también hay muchas otras cosas que se pueden utilizar, lógica difusa y demás. De hecho, aquí hay áreas como por ejemplo el árbol de decisión que hay una pelea porque en el mismo año dos autores publicaron algo muy parecido y uno era de informática y el otro era estadístico. Entonces dicen, no, eso es estadístico, no, eso es... Pero bueno, los árboles de decisión están aquí. Y muchas otras áreas, estadística, algoritmos. Obviamente, si yo hago algoritmos mal hechos, pues cuando los corro se van a demorar más. Y estamos hablando de Big Data, pues si se demoran más, quiere decir que se demoran muchísimo más. Entonces, hay que saber técnicas de análisis de algoritmos para hacerlos de la forma más eficientemente posible. Y bueno, otras disciplinas. Este es el método que les digo, digamos, el proceso de desarrollo. Se los comento mucho, a pesar de que hay otros, y van a encontrar en la literatura otros, SEMA, el mismo que plantea William Frank, pero digamos, esta es una propuesta que fue hecha ya hace mucho rato, más de 17 años tal vez, y no ha tenido mayores modificaciones, que es muy contrario a lo que sucede en la parte de ingeniería de software tradicional, ¿no? Si ustedes recuerdan eso, que el modelo en cascada, que el modelo UP, que el modelo UP ágil, que es Stream Programming, que no sé, o sea, uno va a mirar procesos de desarrollo en ingeniería de software y fácilmente encuentra 150, ¿sí? Aquí no, aquí hay tal vez 3, y de los 3 este es el que más ha sido estable y ha sido más adaptado y usado por diferentes compañías, no solamente a nivel de universidades, centros de investigación, sino empresas como tal. Se arranca comprendiendo el negocio, las flechitas tienen un sentido, no es que una flechita, no es que aquí le faltó ponerle la otra flechita, no, es que aquí la idea es que yo pueda hacer un proceso de ir y venir, pero si yo estoy aquí y tomo la decisión de irme acá, no me voy a devolver, o sea, si lo haces, claro, uno lo puede hacer, ¿cierto? Si lo haces, pensátelo, algo hiciste mal, ¿sí? Básicamente la experiencia lo está. Entonces, primero comprendes el negocio, defines cuáles son los criterios de éxito del negocio, dónde hay datos, qué datos podrían servirle, y básicamente tratas de identificar en una compañía cuál es el proyecto de minería de datos que realmente debería ser el primero que debes hacer. Normalmente, por ejemplo, aquí en comprensión del negocio, y cuando yo estoy mirando los datos, el análisis inicial de los datos, yo normalmente en una compañía
busco algo que esté relacionado con el core business del negocio. Es decir, yo necesito tratar de impactar donde más le sirve a la compañía, ¿sí? Pero también lo hago pensando en que si es el core business, pues habrán datos, ¿sí? Por decir algo, si yo voy a hacer un análisis aquí en la universidad, pues yo trato de pensar, pues la universidad, el negocio es la educación, entonces pues será algo con estudiantes, profesores y demás, ¿cierto? Que es donde yo espero que haya más datos. ¿Qué tan bueno? No sé, ustedes ya saben cómo es Inca y bueno, todo el rollo, pero digamos que es donde yo espero que haya más datos, ¿cierto? Yo no voy a llegar y a decir, no, hagámosle un proyecto a la universidad de cómo es la salud de los estudiantes. Miércoles, si no hay datos ni siquiera de lo de educación, ahora ir al sistema bienestar y mirar que de pronto haya datos es muy poco probable, ¿sí me hago entender? Entonces yo normalmente tengo que identificar las áreas del negocio que son las más importantes para tratar de hacer un impacto fuerte, pero adicionalmente las escojo porque yo es donde esperaría encontrar más datos y de mejor calidad, ¿sí? O sea, yo espero que los datos estén, digamos, más o menos decentes, ¿sí? En nuestra universidad eso no es tan cierto. Ustedes ya han visto todos los problemas que se tienen con zinc y demás, pero en general en muchas compañías es lo más cierto, ¿sí? O sea, irte a tratar de buscar el core business y de allí buscar datos. Esto en general en Popayán a nosotros nos ha dejado, digamos que un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque muchas compañías aquí en Popayán tienen software que han comprado a X empresas, Igo, bueno, cualquier empresa, y tienen el software y de allí dentro del software tienen los datos, ¿sí? Pero resulta que los datos son tuyos, pero no puedes verlos, sino a través de la plataforma. O sea, te dieron un software de contabilidad, bueno, la solución que compraste, y la puedes usar a través de la plataforma, generar reportes, todo el tema, lo que necesites, pero tú no puedes ir a la base de datos por debajo y extraer todos los datos para armar tu vista minable. Entonces, si no puedes hacer eso, y no puedes, no porque no sea técnicamente inviable, sino porque te hicieron firmar una vaina en donde básicamente si lo haces es ilegal. ¿Sí? Entonces, eso nos ha pasado con algunos. ¿Qué nos ha pasado con otras compañías? Si de pronto tienen un desarrollo propio, tienen cierto dominio sobre la información que tienen, y ellos cada año cierran año fiscal, ¿sí? Entonces al final de año sacan P&G, bueno, balances, todo lo que necesitan, y terminan de sacar, ya toda la contabilidad está revisada por revisor fiscal y demás, y entonces cogen todo ese año y lo cierran, lo mandan a un CD, pensando que el CD es para toda la vida, y lo guardan en una zona que no es la apropiada. Entonces uno va a mirar los datos y resulta que sí, ya tiene huequitos, ya no puede leer. ¿Sí? Entonces, entre comillas, tienen datos y va uno a mirar y realmente los datos no están. ¿Sí? Entonces, nos ha tocado como empezar, digamos, en el tema de, digamos, culturizarlos en el cuidado de los datos. ¿Sí? Realmente tienen los datos, muéstralos. Si tienes un backup, pues hazle 2, 3 copias así, distribúyelos en la compañía, trata de estar probándolos con cierta regularidad para saber que los datos están bien y demás, para que realmente puedas después hacer un proyecto de ingeniería de datos. ¿Sí? Y hay otras circunstancias que se nos han presentado en esta parte. O sea, realmente el tema, estamos nadando en datos, es cierto, para muchas partes del mundo, pero no para todas. Y entre ellas ha sido muy curioso aquí en Popayán. Compañías como Sigo, que tienen, digamos, sede acá con muchos muchachos trabajando en home office, ellos sí tienen toda la información de muchísimas compañías. Entonces, cuando ellos van a hacer proyectos, pues tienen la información de Sigo, pueden hacer muchas cosas allí. ¿Por qué hacen esas compañías eso? ¿O por qué le cierran a los clientes el uso de sus datos? Porque pues ellos tienen un futuro y están previendo que en esto van a sacar una nueva funcionalidad del software que le meta cosas de minería de datos. Entonces pues ellos sí tienen todos esos datos y no te dejan hacer eso. Pues bueno, eso es un poco tema comercial.
Entonces, como les digo, estas flechas tienen su sentido. Cuando yo ya tengo definido aquí esto, aquí yo ya definí, hago el proyecto de minería de datos. Porque aquí puedo yo decir, no, ahorita no es la condición para hacerlo, entonces hay que solicitar que se hagan ciertas cosas para en un futuro poderlo hacer, o definitivamente no nos interesa. Si ya definitivamente voy a hacer el proyecto, paso a la preparación de los datos, traerme todos los datos de las bases de datos de la empresa, y muchas veces yo saco datos que no son de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo información de clientes, ¿sí? Pero en la información de clientes, que son otras empresas, yo no tengo ahí, por ejemplo, cuál es su negocio declarado, cuál es la actividad económica declarada de ese cliente, y la necesito por alguna razón para el análisis. Entonces, yo no tengo esa información en mis bases de datos locales, pero yo puedo ir a la Cámara de Comercio y comprarle los registros de esos clientes, en donde sí viene la actividad económica y viene otra información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de preparación de datos, no hay que pensar solamente, ay, no, yo que tengo en la compañía. No, yo puedo conseguir información de fuera. Entonces, con eso completo la información. Después de que tengo ya la vista minable, porque todo esto es para llegar a esa tabla única que tiene toda la información que yo necesito, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar la vista minable. Le aplico los algoritmos. Y fíjese, dije, le aplico los algoritmos. ¿Por qué? Porque si estoy resolviendo un problema de clasificación, yo tengo muchas opciones. Puedo utilizar redes neuronales, Support Vector Machine, árboles de decisión, algoritmos perezosos como el KNN, y ahí hay una lista larga. Pero mucha gente llega y dice, ay, pero es que el árbol de decisión es tan bonito porque el profesor en la primera clase lo mostró y se ve más bonito. No, eso no se hace. Nunca se hace. ¿Sí? Uno tiene que evaluar varios algoritmos, varias alternativas, se da cuenta de cosas y con eso ya va decantando cuáles son los resultados que le sirven y cuál es el algoritmo que le sirve. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo me case a priori con algún tipo de técnica. Y al final, pues yo hago pruebas, hago la evaluación de los modelos que obtengo y demás, y ya defino si sí o si no, cuáles fueron los resultados obtenidos y paso a la fase formal de evaluación. En esa parte de evaluación no solamente se evalúan los resultados obtenidos, sino cómo se desarrollaron las diferentes etapas, para mirar si se cometieron errores, para mirar si se debe repetir el proceso o cosas como el estilo. No solamente los resultados propios del algoritmo. Finalmente, si yo aquí en evaluación tomo la decisión de ir a despliegue, pues allá en despliegue tendría que hacer el plan de despliegue. Si es un software o una nueva funcionalidad en un software, pues tendré que definir cómo se va a hacer, tendré que definir cuándo se debe repetir el proceso, porque no es que yo haga, ay no, cogí los datos, hice el saqué unas conclusiones y ya no sirve de aquí para toda la vida. No, porque las condiciones cambian, ¿cierto? Entonces, hagan cuentas de este ejemplo. En el 2003 más o menos hubo la crisis del UPAC, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde por fin nos dimos cuenta que nos habían robado un montón de plata de los bancos. Y eso estalló, ¿sí? Entonces yo pude haber hecho un proceso de minería de datos hasta esa época, ¿sí? Con información de clientes de bancos. ¿Ya? Si yo me quedo con esa versión de los clientes y con los resultados de ese momento y lo aplico ahorita, estaría totalmente loco. Los resultados serían totalmente diferentes, porque las condiciones socioeconómicas eran totalmente distintas, ¿sí? O si hice el análisis con los datos de justo el proceso, digamos el periodo de la recesión, o sea, más o menos 2000-2005, pues si yo lo hago con esos datos y lo trato de aplicar ahorita, es una realidad totalmente distinta. Entonces yo tengo que definir con qué regularidad tengo que repetir el proceso, ¿cierto? Eso no es que quedó ahí para toda la vida. Entonces yo aquí defino eso y me voy a despliegue y en despliegue hago ese tipo de cosas. El despliegue, como les digo, puede ser un informe que va para gerencia o puede ser una aplicación, una funcionalidad nueva. Ejemplos de una funcionalidad nueva. Yo estoy haciendo un estudio de los clientes del banco que solicitan créditos hipotecarios y quiero definir a quiénes le voy a prestar y a quiénes no les voy a prestar, ¿sí? Como banco. Entonces, ¿qué hago? Pues yo cojo toda la información de los créditos que yo como banco he dado en los últimos 3 años
Y a esos clientes, pues yo ya sé quiénes pagaron y quiénes no pagaron. Bueno, quiénes pagaron con abogado, porque uno le paga al banco porque le paga, ¿sí? Pero pues si obviamente me metieron abogados y me metieron diferentes cosas, las tasas de éxito, de rendimiento del dinero que presté fueron muy bajas. Entonces yo lo clasifico entonces a la persona como buena paga y mala paga, ¿sí? Para saber si le presto o no. Entonces yo tengo información de los clientes, tengo la información de sus hijos, su casa, si es propia, si no, el estrato, el sueldo, tengo un montón de información de ellos. Aplico algunos algoritmos y defino un conjunto de reglas. Si tal cosa y tal cosa, no le preste. Si tal cosa y tal cosa, préstele. ¿Sí? O es buena paga o es mala paga. Con eso ya tengo un conjunto de reglas. ¿Yo qué podría hacer como despliegue? Una página web en el banco, un simulador de prestar créditos o no, de si te prestan o no. La persona digita toda la información, no le pido papeles ni nada, simplemente hermanito, si usted aquí pone lo que es verdad, pues nosotros le decimos si le prestamos o no. Y si le prestamos, pues consígase todos los papeles y tráigalo al banco. ¿Sí? Entonces, la solución allí fue una aplicación, un nuevo formulario en la web, en la página del banco, en donde se piden los datos a cada una de las personas, se pasa por las reglas que yo definí y se define si la persona es o no buena paga. ¿De acuerdo? Entonces allí fue una cosa que en su despliegue afectó el sistema transaccional, el sistema de operaciones diarias de la empresa. O por el otro lado, te das cuenta de que no, todavía falta hacer cosas y pues desarrollas otra iteración, por eso la línea negra de afuera, otra iteración en donde vas a tratar de mejorar lo que hiciste en esta iteración. Bueno, hay muchas falacias de la minería de datos. ¿Sí? Una de las primeras es que las herramientas de minería de datos las podemos coger, las soltamos sobre los datos y los datos quedan arreglados. ¿Sí? Entonces yo tengo información, por ejemplo, de mis clientes en una base de datos y entonces cojo RapidMiner o cojo Weka o cojo SAS y entonces arregla los datos. Ni que fuera mago. ¿Sí? O sea, imagínense que yo tengo mal registrado ahí, no sé, el género. ¿Sí? Entonces alguien diría, no, pues sí, eso lo puedo arreglar, porque él puede mirar los nombres y si los nombres pues, son de mujer, pues pone ese género mujer, y si son nombres de hombres, hombres. O si la cédula está en tales rangos, pues a ustedes no les aplica, pero hasta cierta época las cédulas venían en rangos, de tal rango a tal rango eran hombres, de tal rango a tal rango eran mujeres, ¿sí? Ahorita ya no, porque ahorita como son consecutivos, ¿no? Pero pues digamos, allí hay formas de resolver eso, ¿cierto? Ah, pero arregle la fecha de nacimiento. ¿De dónde la sacan? ¿Sí? Ah, no, pues que él se conectaría al sistema de la registraduría. Ah, bueno, pero no es así como que tire la cosa y le toca a uno hacer más, ¿sí? Entonces, el tema es que no, las herramientas solitas no hacen nada. La otra es que el proceso, bueno, y otra cosa es, no, y las herramientas son facilísimas de usar. Entonces yo les digo, cojan Weka y hagan algo con Weka. Y verán que es más fácil de usar. Y nosotros somos ingenieros, tenemos una formación, esa vaina está hecha en Java, digamos, la interfaz es como fácil. Ponga cualquiera que lo haga, no lo hace. ¿Sí? Entonces eso no es así como que meto los datos y ya. Además, en todo proyecto de toma de decisiones, sea de minería de datos, o sea, por ejemplo, una bodega de datos, donde usted gasta, yo creo que el 80% del tiempo, la literatura dice que entre 70 y 90, el 80% del tiempo es solamente en lo que se llama la fase de extracción, transformación y carga de datos, que es lo que aquí en esto es análisis y preparación de datos. O sea, extraiga los datos de las bases de datos relacionales, ¿cierto? De los archivos de Excel, bueno, de donde tenga que extraerla, organícela, transfórmela y cárguela ya en su vista minable o en la bodega. ¿Sí? En eso se te va la mayoría del tiempo. ¿Sí? Porque uno espera que los sistemas operacionales estén funcionando muy bien. Pero pues la verdad es que se van a dar cuenta que no están bien. ¿Sí? Adicionalmente, cuando tú extraes datos, por ejemplo,
puedes encontrar una compañía en donde tenía un sistema de información X hasta cierta edad, hasta cierta fecha, y después un sistema Y después. Y cosas tan simples como que el cliente tenía género F y M. Y en el anterior sistema, el cliente tenía género 0 y 1, 0 para F y 1 para M. Entonces, son cosas tan sutiles como eso, ¿sí? Cosas que ya empiezan a ser menos útiles, como por ejemplo que la cédula o el identificador de este señor aquí era la tarjeta de identidad. Cosas que pasan acá en la universidad. Algunos entraron jovencitos y entraron con tarjeta de identidad. Pero después entraron y casi que se graduaron así con tarjeta de identidad. Y otros entró otra vez, pero ya entró con cédula para hacer una especialización. Y para nosotros son dos personas distintas. Pero no, es el mismo. ¿Sí? Porque hay un problema en los diseños de los sistemas transaccionales en donde no identifica que realmente son la misma persona. Entonces, uno empieza a luchar con eso. Obviamente, si tú llegas a una compañía y la compañía tiene PeopleSoft, SAP y demás, pues ya resuelto, ¿sí? Porque esas aplicaciones normalmente sí forzan a que las cosas realmente estén bien estructuradas y se han eliminado una cantidad de problemas, ¿sí? Pero, pues bueno, eso no es la vida real, ¿no? O sea, la vida real es, tú llegas y tienen muchas cosas hechas in-house, muchas cosas que han sido evolucionadas como Cinca. O sea, Cinca hoy tiene todos los problemas que tiene porque arrancó y empezó, se lanzó y la arreglaron y la parcharon y la reparcharon y la reparcharon y ya hoy no saben cómo funciona o cómo no funciona, pero está allí y es lo que sucede en muchas empresas, ¿sí? Si uno va de pronto a Ecopetrol, a un banco, bueno, la cosa puede ser menos, aunque no lo crean. Yo conozco un poco el tema de Banco Bogotá y uno esperaría que la cosa fuera mejor, pero no es tan bueno. O sea, hay cosas que uno dice, miércoles, esto pasa en banco, no me lo puedo creer, ¿sí? Entonces, es lo normal y normalmente ese proceso es el 80% del proyecto. Uno quisiera pasársela más en modelamiento, ¿sí? No, que la pasa más en las primeras fases. El proceso de minería de datos es autónomo requiriendo poca intervención humana. No, ahí los humanos siempre tenemos que estar. Obviamente habrá un momento en donde se pondrán a correr los algoritmos y demás, pero todo lo anterior lo hicimos nosotros y el análisis posterior lo hacemos nosotros. La inversión en procesos de minería de datos se paga por sí misma y rápidamente. Pues no, usted puede llegar a hacer un proyecto de minería de datos y a la mitad del definitivamente decir, no hay condiciones para hacer el proyecto, ¿sí? Y pues los 2 meses que trabajaste, pues es plática, entre comillas, perdida, porque no ves digamos, el rendimiento inmediatamente, ¿cierto? Lo vas a ver diciendo, hay que dejar haciendo estas cosas en los sistemas transaccionales para que dentro de 1 año, 2 años podamos hacer un proyecto de minería de datos y de pronto allá sí sea rentable, pero en este momento no. Entonces, como todo proyecto, uno tiene que hacer un análisis de costo-beneficio, ¿cierto? En los proyectos de software todos hacemos eso, ¿cierto? Deberíamos hacerlo, si no lo hacemos, pues tenemos un cliente que tiene plata y no le importa, pero en general un cliente que te diga, no, es que necesito un software para esto, es porque él está pensando de que yo tengo resuelto con ese software esto, me ahorro esto, recibo esto, entonces a largo plazo me voy a ahorrar tanto dinero. Si yo como ingeniero le digo, le vale tanto, pero yo no me preocupé de hacer el análisis de costo-beneficio, el cliente tiene que tener eso en la cabeza y debió haber hecho el análisis. ¿De acuerdo? En esto pasa lo mismo. Las herramientas o paquetes de minería de datos son fáciles de usar, ya les dije que no era tan fácil. La minería de datos identifica causas de nuestros problemas de negocios o de investigación. No. La minería de datos identifica la causa o el problema específico para el que usted hizo el proyecto de minería de datos. ¿Sí? Miren, muchos hablan de inteligencia artificial, pero lo que vamos a utilizar hasta ahora, o lo que normalmente está hecho hasta ahora, realmente no es inteligencia artificial. Hay un profesor mío que, respetando a las personas, decía, esto es más autismo artificial. Y nosotros decíamos, ¿por qué autismo? Decía, sí, porque es que tú lo haces para que haga algo, y eso lo hace bien, pero de ahí para allá no hace más nada. ¿Sí? Es decir, es algo así como una persona que es muy buena, o sea, es autista y se vuelve experta
tocando música y creando música, ¿sí? Pero tiene problemas hasta para comer, ¿sí? O sea, para eso es la que es, pero para las otras cosas tiene problemas. Entonces, en esto pasa lo mismo. Yo hice una solución de minería de datos para identificar quiénes son clientes buena paga y mala paga, ¿sí? Listo. Para eso funciona y funcionará lo mejor posible. Pero, no, pónganlo a correr ahora para que nos diga a quiénes deberíamos prestarles tarjetas crédito. No, o sea, este era para créditos hipotecarios, buena paga, mala paga. Si es para lo de a quién le lo llaman a uno para decirle, tiene preaprobada una tarjeta crédito, no, eso toca hacer otro proceso. Se puede parecer en muchas cosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo un cliente de un crédito hipotecario a un cliente de una tarjeta de crédito. Son dos historias un poco diferentes, ¿sí? Entonces, no te va a servir. Y si te vas a otras áreas del negocio, pues menos, ¿no? ¿Qué inversiones debo yo hacer en bolsa para aumentar la...? No, eso es otro problema totalmente distinto y para eso hay que hacer otro proyecto de minería de datos aparte, ¿sí? Razón por la cual las compañías que trabajan en minería de datos, que cada vez son más en Colombia, se especializan, ¿sí? Entonces, yo soy una empresa de minería de datos y empecé mi camino con petroleras, ¿sí? Pues le vas a decir, no, es que yo quiero hacer un proyecto con una EPS. No, o sea, yo de eso no sé, ¿sí? Él sabe de toda el área de exploración, explotación, distribución y demás de petróleo, pero de lo demás no sabe. Entonces, normalmente se especializan en áreas. Entonces, no, yo me especialicé en banca y usted mire todos los clientes son bancos, todos son blancos, o sea, no tienen otras áreas. Uno dice, pero ¿por qué sí? La minería no, sí, pero no, ¿sí? Los conceptos y demás son importantes, pero en la medida en que tú haces una solución para definir si un cliente hipotecario va a ser buena paga o va a ser mala paga, pues tú tienes ya un contexto y es más fácil eso, coger y mandárselo a otro banco, ¿sí? Y coger y mandárselo a otro banco. Eso es más fácil de hacer, obviamente con sus, digamos, con sus modificaciones, pero es más fácil de hacer eso a decirle a un mismo cliente, cojamos esto y pasémoslo a otra área de producción totalmente distinta. ¿No? Eso es otro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo muy en mente. Con minería de datos se limpiarán y ordenarán automáticamente nuestras bases de datos. Eso no es cierto, ¿sí? Es básicamente el proceso. Yo me voy a dar cuenta, digamos, analizando los datos, me voy a dar cuenta de errores que hay en el diseño del sistema operativo, digamos, del sistema transaccional, del sistema OLTP, y me voy a dar cuenta de que se deben ir arreglando cosas allá, tendré que ir arreglando datos y demás, pero eso lo voy haciendo yo, obviamente usando herramientas de SQL o cualquier otra herramienta para determinar qué cosas están mal, pero no es que las herramientas de minería hagan eso en forma automática, ¿de acuerdo? Normalmente sí se ve, es que cuando se termina un proyecto, el sistema transaccional, el que yo llamo OLTP, ¿saben qué significa OLTP? ¿No? Online Transaction Processing, procesamiento de transacciones en línea. Son los sistemas tradicionales de las compañías, los que hacen la venta del éxito, ¿sí? El sistema POS, punto de venta, o todos los de contabilidad y todo, esos son los sistemas OLTP. Los otros sistemas son los de sistema de toma de decisiones, que están relacionados más con la sigla OLAP, Online Analytical Processing, ¿sí? Procesamiento analítico en línea, que es cómo tomar decisiones, ¿sí? Allí está y cabe muy bien las bodegas de datos, pero digamos que alrededor de eso giran todos los sistemas de toma de decisiones. Entonces, digamos que es muy normal que cuando yo hago un proceso de toma de decisiones, me doy cuenta de un montón de cosas que están mal, pues yo voy tomando lista, ¿no? Arreglar esto, arreglar lo otro, ¿verdad? Y eso lo mando al departamento de sistemas para que toda esa información se arregle o para que las opciones de captura de datos en los sistemas de información transaccionales pues tengan nuevas cosas para que eviten la captura de nuevos errores, nuevos datos erróneos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, en el sistema transaccional se pide el teléfono y al mago
se le dio por decir, no, se lo pone obligatorio para que lo tenga que dar. A mí me obligan como cliente a tener que dar el teléfono, no sé, si fuera el banco, pues bueno, me toca, ¿no? Porque si el banco me va a dar un préstamo, pues me toca, o sea, ahí tiene el sartén por el mango. Ah, no da el teléfono, no lo dé, no le damos el préstamo, listo. Pero si tú vas al Éxito y el Éxito te dice, no, es que me tienes que dar el teléfono, pues me tengo que morir, ¿cierto? Pues yo no tengo que dar el teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El técnico le puso allá que ese campo era obligatorio. Y entonces las pobres chicas que están allá haciendo el mercadeo, señor, su teléfono, no, no, yo no le doy el teléfono a nadie. Señor, pero es que aquí no me deja pasar su problema, ¿sí? Entonces las señoras, ¿qué hacen? 9, meten 9, o 9, 9, 9, 9, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo el análisis de datos, encuentras los teléfonos y un montón de teléfonos repetidos, o números raros, corticos, pues te das cuenta que algo está pasando en el sistema transaccional. El sistema transaccional debería tener un campo, ¿sí? Tiene teléfono o da el teléfono y el teléfono, y entonces ya no es obligatorio. Entonces ya sabríamos que realmente los teléfonos que están allí, por lo menos, pues puede que no estén actualizados, ¿sí? Porque ahora con los teléfonos que cambian tan rápido los números de línea, pero por lo menos los que están ahí significa que el man no tiene problema con que lo llamen por teléfono, por ejemplo, ¿sí? A mí, yo odio que me llamen por teléfono, señor Coles, le vamos a... No, o sea, a mí no me interesa, ¿sí? Y hay mucha gente que es muy sensible con eso, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo una campaña de mercadeo y el man tenía ahí, no, y yo por alguna parte me conseguí el teléfono y puse el teléfono y le mando la campaña por teléfono, pues el man puede tomar una redacción no apropiada con la compañía. Yo soy el Éxito. No, es que lo llamo el Éxito, que le estamos... ¿Y usted por qué tiene mi teléfono? ¿Sí? Entonces la reacción fue negativa. Entonces, antes de poder conseguir una venta, perdiste un cliente. Y perder un cliente significa muchísimo dinero. ¿Sí? Entonces, fíjense, allí pueden suceder cosas que permitan arreglar los sistemas transaccionales, pero son resultados del análisis que yo en el proceso hice sobre las situaciones que encontré en los datos y en las aplicaciones. Bueno, llegando aquí a cuáles son las tareas más importantes de la minería de datos, son las que están allí en amarillito. Clasificación, agrupación por similitud o clustering, asociación y análisis de series temporales. En clasificación hay dos internas, que es estimación y predicción, y vamos a ver cuáles son las diferencias. Realmente la diferencia es entre clasificación y estimación. La de predicción yo la pongo allí para hacer una explicación adicional sobre los tiempos de los datos. La descripción es una tarea que todos hacemos en todos los proyectos de minería de datos. Es decir, tú tienes que saber qué son los datos, qué significan los datos, qué tienen por dentro los valores de los datos. Eso es describirlos antes de hacer cualquier proyecto, ¿sí? Entonces, a ti no te van a contratar. Ay, no, yo quiero que me hagas un proyecto de minería de datos que me haga la descripción de los datos. No, eso no va a suceder, ¿sí? Te contratan para un proyecto en el cual vas a terminar haciendo un proceso de clasificación o un proceso de estimación o un proceso de agrupación por similitud o un proceso de asociación o un proceso de análisis de series temporales. Les comentaba ahorita que hay otro que es la detección de valores anómalos. La detección de valores anómalos también es como una tarea que está por dentro de cada una de ellas. No es normal, aunque sí podría ocurrir que te contrataran para hacer detección de valores anómalos, pero no es lo normal. Normalmente es como la descripción. Es una actividad que se hace allí. ¿Qué es cada una de ellas? Clasificación. Es la tarea que normalmente involucra tal vez el 85% de los proyectos de minería de datos son de clasificación. ¿Sí? Y el ejemplo claro es el del banco. Tú eres un cliente de buena paga o mala paga, ahí te están clasificando, bueno o malo. ¿Sí? Tú eres un estudiante excelente, regular, aceptable, malo o deficiente, te están clasificando. ¿Sí? Entonces, que tú eres un cliente del éxito que va a ser receptivo a la campaña de mercadeo o no receptivo.
te están clasificando. ¿Sí? Entonces, clasificar es básicamente asignar algo a una categoría. ¿Sí? Excelente, bueno, regular, malo, hay 5 categorías. Bueno, malo, 2 categorías. ¿De acuerdo? El problema de estimación es lo mismo, pero a ti no te van a asignar en una categoría, sino en un valor continuo. Es decir, yo espero que las personas que se presentaron a la maestría en este semestre, de acuerdo con sus datos, este señor tenga un promedio en la maestría de 4 o 5. Entonces, con esa estimación, no, sí, dejémoslo, él entra. ¿Sí? Este señor tendría un promedio de 3.1. No, este no lo admitamos. Entonces, fíjense que yo le estoy asignando a él algo, pero ese algo es un valor continuo, no un valor categórico o discreto. Entonces, 4.2, 4.3 podría ser inclusive 3.95842. Es un valor continuo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que tomar valores, la variable de clase, digamos, la columna de destino o target, es continua, estoy hablando de problemas de estimación. Si la variable target o destino es categórica o discreta, estoy hablando de problemas de clasificación y esa básicamente es la diferencia. Lo que pasa es que esa diferencia impacta los algoritmos que yo puedo utilizar. Muchos algoritmos están hechos para clasificación y no te sirven para estimación. ¿De acuerdo? Ahora, el problema de agrupamiento por similitud, clustering, o también conocido, por ejemplo, en las áreas de mercadeo como segmentación de mercado. ¿Sí? ¿Qué es la segmentación de mercado? Pues resulta que el éxito necesita hacer una campaña y necesita saber qué ofrecerle a la gente. Tiene, no sé, 3.000 clientes aquí en Popayán solamente. Ya estamos hablando solo de Popayán. Entonces, 3.000 clientes de los que van a mercar en el Éxito Panamericana. Entonces, los revisa, los estudia y arma 5 prototipos de clientes. Es decir, arma 5 grupos de clientes. Entonces, no, estos clientes de aquí, este grupo de clientes, son los clientes que pagan en efectivo, que compran semanalmente en mercados superiores a 500.000 y fuera de todo que llevan productos de marca. ¿Sí? Entonces ese es el grupo de clientes. Pues a ese grupo de clientes habrá que ofertarle algo distinto. ¿Sí? Ahora, otro grupo de clientes, por ejemplo, a ese grupo de clientes no le vas a ofrecer productos econo. Pues están locos porque ellos compran marca. ¿Sí? Entonces a ese grupo de clientes se le ofrecerán cosas de marca. Otro grupo de clientes, no, estos son, digamos, la mayoría que le toca con tarjeta crédito, 12 meses de cuota, la tarjeta de ellos, además que es el robo más grande, 12 meses de cuota como mínimo, compran pura marca econo, no sé qué, entonces a ellos la oferta es otra, ¿sí me entienden? Entonces, esa segmentación de mercado es lo que se llama clustering. Yo ahí no tengo variable objetivo, no tengo variable target. Los datos son mis clientes. ¿Cómo los organizo? No hay una variable que me diga, este es cliente de este, no. Pues de acuerdo a las compras, de acuerdo a sus hábitos, no sé qué, hago un estudio y trato de armar esos grupos. Y yo trato de armar grupos que sean bien diferentes entre sí. Es decir, esos primeros, los clientes pura plata y los clientes normales. Entonces, los trato de separar bien para saber qué es lo que a cada grupo de clientes le llama más la atención y yo de esa forma poder hacer las campañas de mercadeo mucho más focalizadas a las necesidades de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Para eso también hay algoritmos, hay técnicas, pero en general es la labor más compleja de realizar. ¿Sí? Es la más compleja de realizar. Fácilmente hagan cuentas. Una cooperativa, lo que pasa es que aquí cooperativas como esa no conozco. Cooperativas de acá ¿no? Es que en Bucaramanga sí hay muchas cooperativas, específicamente hay una cooperativa que se llama Ultrasan. Los manes pagaron solo por hacer la segmentación de clientes, solo por segmentar sus clientes en sus productos financieros, 250 millones de pesos. Solo por hacer la segmentación, es decir, coger los datos de los clientes y tratar de identificar cuáles son las categorías. ¿Sí?
Solo por eso. Obviamente, bien hecho, pero 250 millones de pesos. Que se hizo en un trabajo de como 3 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa que lo hizo ya tenía la experiencia, ya había hecho segmentación de mercado, segmentación de clientes financieros en cooperativas en otras compañías. Si a uno le toca, esos 250 millones no le alcanzan, porque es mucho trabajo, ¿sí? Pero para ellos fue muy rápido. Reglas de asociación, que es de donde arrancó la minería de datos, pañales y cervezas, ¿sí? Es decir, yo tengo un conjunto de datos y necesito saber de esos datos qué cosas van juntas, ¿sí? Entonces, mi base de datos, pues tiene, ¿cuántos productos tiene el éxito? Pues fácil, 1000 productos diferentes, ¿no? Yo creo que fácil, 1000 productos diferentes. ¿Cuáles de esos 1000 productos diferentes van juntos? ¿Sí? Ese es el problema, reglas de asociación. El problema de las reglas de asociación, que parece simple, no, pues yo pruebo este con este, no, este con lo otro, no, este con el otro, no, este con el otro. Pues parece simple, ¿no? Pero si tú pones 1000 productos y quieres hacer eso, pues ¿cuántas combinaciones posibles te salen? Si solamente fueran de a 2 productos, o sea, este y este producto, pues serían 1000 por 1000, ¿cierto? Combinaciones posibles, solo de a 2 productos. Pero es que usted puede ir 3 productos juntos. Entonces estaríamos hablando de las combinatorias, ¿se acuerdan cuando le explicaban a uno combinatorias de n en r, que era igual a n factorial dividido en el r factorial menos el n menos r factorial? Esa fórmula da imposible, ¿sí? Entonces los algoritmos, si corrieran eso como búsqueda exhaustiva, pues lo pones hoy y de pronto en unos 5 años se encuentra la respuesta con 1000 productos solamente, y el éxito no tiene 1000 productos, tiene mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los algoritmos se han especializado de alguna forma en hacer las combinaciones mínimas necesarias para encontrarlo, ¿sí? Y ahí está la magia de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, el análisis de series temporales es cuando tú tienes datos que están espaciados temporalmente en forma uniforme. Es decir, tú tienes el valor del dólar día a día, ¿sí? Durante 20 años, el valor del dólar día a día. Y quieres saber mañana el valor del dólar. Entonces tienes los datos uniformemente espaciados. Obviamente no solamente el valor del dólar, podrás tener también los valores de bolsa, los valores de un montón de cosas adicionales, porque el valor del dólar no se define simplemente porque lo que valía ayer o antier, no, hay muchas otras variables, pero todas están distribuidas en la misma unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En predicción, ojo, en predicción es distinto. En predicción es lo mismo, estimación o clasificación, porque todo lo que usted está tratando de hacer es posarlo en el futuro. Pero en predicción lo que nosotros normalmente tratamos de hacer énfasis, o lo que yo normalmente trato de hacer énfasis, es que la predicción está pensada básicamente en cuáles son los horizontes de tiempo de tu proyecto de minería de datos. Me explico. Vas a hacer un proyecto de ventas de materiales para regreso al colegio. Sí, ofertas de regreso al colegio. Es la librería y papelería universal, bueno, alguna vez de aquí. Pues si tú vas a hacer ese proceso, tú no vas a coger la información de tus clientes de cómo te compraron en octubre, noviembre y diciembre. ¿Cierto? Porque en octubre, bueno, digamos en noviembre y diciembre, ellos no están pensando en comprar cuadernos, ellos están pensando en comprar la ropa, el árbol de Navidad, no sé qué, ¿sí me entienden? O sea, allí hay un componente estacional. Entonces, si tú vas a hacer ese proceso, los datos y la temporalidad de esos datos implicarán que se deben tomar desde enero y febrero del año pasado. ¿Sí o no? Que es lo más normal. Pero además, quiere decir que tú el proyecto de minería de datos no lo vas a hacer en enero. Porque si lo haces en enero, cuando termines de hacer en enero y vayas a hacer la publicidad, ya se pasó la fecha. Ya todo el mundo compró en otro lado y no donde usted, ¿cierto? Usted tendrá que hacer eso antes, por allá en noviembre, definir bien, establecer la estrategia para que en diciembre ya esté definida la estrategia y en enero se ponga en funcionamiento la estrategia de venta y marketing. ¿De acuerdo? Con datos de enero, febrero del año anterior
para poder ir, digamos, aplicando eso. Entonces, realmente el tema de predicción está más relacionado aquí, es con, bueno, hermanito, tenga en cuenta cuándo debe capturar los datos, ¿cierto? Cuándo debe hacer el proyecto de minería de datos para que cuando realmente se esté usando tenga los resultados apropiados. Hay otra cosa que se debe tener en cuenta y que yo normalmente la menciono cuando veo el tema de predicción, porque es un error muy común. Yo, por ejemplo, hace como 2 años unos chicos querían hacer un estudio de la diabetes en los usuarios de la unidad de salud de la Universidad del Cauca, que normalmente somos los profesores. Entonces ellos tenían allá acceso a la base de datos, allá sí tenían la base de datos, y estaba completica y tal. Y se la trajeron y traían las personas que tienen diabetes, y eso tiene 2 estados, creo, diabetes tipo 1, tipo 2, y bueno, los sanos y no sé qué cosas. Y entonces corrieron el algoritmo, tenían los datos bien organizaditos, les tocó hacer poco extracción, transformación y carga, no sé qué, corrieron y les salió, digamos las reglas, les salían y les decían, si el paciente come frutas, come verduras, come poca carne, tiene diabetes tipo 2. ¿Sí? Perdón, pero ustedes descubrieron todo lo contrario de lo que todo el mundo espera, ¿no? Y así las reglas eran así, no, tantico. Claro, ¿qué pasó? Ellos fueron y sacaron la información de la base de datos. Hoy, el man fue detectado como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 hace 2 años, 3 años. ¿Sí? Claro, el man hoy no come fruta, bueno, come muchas frutas, come muchos vegetales, no come azúcar, bueno, todo porque se está cuidando. Entonces la base de datos le está diciendo el estado de hoy, no de cuando fue detectado. No sirvió, todo el proyecto que hicieron no sirvió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temporalidad de los datos es importante. ¿Sí? Yo no puedo tratar de, digamos, hacer análisis con datos que no están atemperados con lo que realmente están mostrando, la clase que nos están diciendo. Entonces, eso es fundamental y son errores, digamos, lo que dice uno, los errores típicos. ¿Sí? Bueno, la tarea de descripción de minería de datos es básicamente tratar de coger los datos y entender qué hay en los datos. ¿Sí? Ah, bueno, que aquí está el teléfono. Ah, pero ¿por qué hay 999? Ah, no, es porque el señor no quería dar el teléfono. Ah, bueno, eso quiere decir que no lo quiere dar, no tenemos que hablar por él por teléfono. Entonces, es no solamente ver la media, la desviación, cuál es el valor mayor, cuál es el menor, que son datos estadísticos, sino tratar de entender por dentro qué significan los datos. ¿Sí? Entonces, es una tarea bastante juiciosa. Allí normalmente también se pueden utilizar técnicas como árboles de decisión o otras técnicas de minería de datos tradicionales para revisar los datos y mirar si hay cosas que se puedan completar de los datos y demás. Normalmente las técnicas que se utilizan son las básicas, media, moda, desviación estándar, mínimo, máximo. Eso normalmente sí lo entregan todos los paquetes de minería de datos. Bueno, voy a abrir Weka. ¿Se alcanzan a ver todos bien con eso? ¿Allí en la esta o no? Yo creo que todavía es como traer otro video bien, ¿cierto? No está como tan bueno como esperaba. Vamos a terminar hoy con este, pero para la próxima yo traigo un video de una parte que tiene más potencia. Entonces, voy a abrir Weka. Este creo que es el Weka que está instalado en todas las máquinas. Ahorita pongamos atención y después se hace una práctica de esto. Entonces, entramos aquí a Weka. Weka es una herramienta que tiene varias opciones. De estas opciones, la única que realmente termino utilizando es el de explorador. El simple CLI es como usar línea de comando. Y pues nadie hace eso. Yo no he visto el primero que haga línea de comando con esto. Por aquí hay en el experimentador es como para hacer que él haga en forma automática pruebas. Esto es para hacer un diagrama de flujo de todos los algoritmos. Es horrendo.
Normalmente el de RapidMiner es 100 veces mejor, entonces normalmente utilizo. Y entonces, realmente aquí termino utilizando el explorador y de pronto cuando quiero utilizar por acá en el Package Manager, instalar alguna librería adicional que se pueda conseguir de internet, algún software que no venga aquí en la versión normal. Entonces entramos al explorador y aquí en el explorador nosotros vamos a poder observar básicamente un conjunto de pestañas que están organizadas por la actividad en la que se va a trabajar. Entonces, el preprocesamiento, que es donde se carga el dato y se miran qué contenido tiene y demás. La parte de clasificación, pues la tarea de clasificación y la tarea de estimación están allí. La parte de clustering, pues sería la de análisis de agrupamiento. La parte de reglas de asociación, si yo quiero visualizar gráficos adicionales cuando yo estoy haciendo el preprocesamiento, y adicionalmente hay otra tarea que es, digamos, no te contratan a ti para hacer selección de atributos, normalmente lo haces, que es identificar cuáles de todas las columnas de la tabla que tú tienes realmente son las importantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama seleccionar atributos o feature selection. Entonces, para ello, para empezar aquí el ejemplo, vamos a mirar primero un archivo de Weka. Entonces, vamos a ir aquí a recursos oficiales. Yo tengo aquí una carpeta de datasets y vamos a escoger un dataset que se llama Classification Drag. Este archivo Classification Drag lo voy a abrir aquí en Notepad. Y nos vamos a dar cuenta de qué es el archivo. Fíjense, es una vista minable porque es una sola tabla que tiene todo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estilo Java tiene @relation, que es el mismo nombre del archivo afuera. Classification draw, que aquí dice classification draw. ¿Sí? Si les queda mal, no importa, él ni se da cuenta. Después vienen los nombres de las columnas de la tabla o los atributos de la tabla. Por eso se dice selección de atributos. ¿Sí? Entonces, va a tener aquí para cada uno de los pacientes, porque este básicamente es un registro de pacientes, la edad del paciente, que es un número real, el sexo, bueno, el género del paciente, si es femenino o masculino, la presión sanguínea, si es alta, normal o baja, que pues aquí ya quiere decir que digamos es discreta, solamente tiene esos tres valores. Podría haber sido presión sanguínea el número, ¿cierto? 60 o 70, 80, ¿sí? O presión diastólica, presión sistólica y haber colocado los números continuos, ¿cierto? Pero aquí simplemente están diciendo, no, el man tiene la presión alta, tiene la presión normal, tiene la presión baja. El colesterol, si lo tiene alto, normal o bajo. ¿Cuánto tiene de sodio en sangre? ¿Cuánto tiene de potasio en sangre? Pues les pidieron un examen de sangre, ¿no? Y la droga que le sirve a él. Y hay 5 drogas, ¿sí? Entonces, digamos que son pacientes que tienen una enfermedad específica. Yo estoy haciendo un test de drogas. ¿Saben qué es un test de drogas? Es cuando tienen varias medicinas, cogen una muestra de gente de diferente edad, género, bueno, diferentes, ¿cierto? Y cuando vienen les dan una droga, la persona se va y si no volvió, le cayó bien. Y si volvió, ay doctor, esta droga me tiene muy mal, entonces le dan otra droga. Y entonces se va, no volvió, le fue bien, esa es la que le sirve, ¿sí? En últimas se están tratando de identificar cuál es la droga más apropiada para qué perfil de gente, ¿sí? Ese es un test de drogas. Entonces aquí hay 5 drogas, básicamente es una cosa ahí como muy de prueba-error, pero para que al final nosotros podamos recomendar la mejor forma para ya la gente cuando se vendan las drogas, ¿sí? Entonces, después vienen los datos, entonces @data y vienen todos los datos simplemente separados con comas. Entonces 23 es la edad del primer paciente, femenino, tiene presión sanguínea alta, tiene colesterol alto, tiene 0,79 sodio, tiene 0,03 potasio y la droga que le sirvió a este señor fue la droga Y, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen esto en una base de datos, pues de la base de datos la exportan un archivo de texto y en el archivo de texto le ponen aquí los encabezados y chun, les quedó ya el archivo con el cual se haría la minería de datos. Suena fácil, pero pues ahí para atrás hay un montón de trabajo, ¿no? Pero en última llegamos a esto. Entonces,
Partimos del archivo con el que vamos a hacer minería de datos. Entonces, lo cargamos acá, aquí en Weka, le decimos abrirlo y pues nos vamos a donde están los archivos de datos. Yo tengo los archivos de datos por acá en Google Drive, en Secobot, asignaturas, minería, recursos oficiales. Datasets y abrimos este dataset que se llama Classification Drag. Allí está. Entonces cuando lo cargué, pues aquí ya se ve alguna información adicional. ¿Qué información vemos? Vemos, además de los datos que ya sabíamos, las columnas, ¿cierto? Edad, sexo y demás. Vemos acá información estadística básica. El paciente más joven tenía 15 años y el más viejo, bueno, el más mayor tenía 74. Tenía 74, ¿cuál es la media de los datos? Más o menos 44 años, ¿cuál es la desviación estándar? Entonces, datos típicos. Ahora, este grafiquito de acá se hace basado en esta columna. Yo aquí la puedo cambiar, mire, yo la puedo escoger, ¿sí? Como la variable objetivo o la variable target para nosotros es la droga, pues la dejé en droga, que es la última. Weka por defecto siempre asume que la última columna o el último atributo es la variable objetivo, la variable de clase, ¿de acuerdo? Entonces aquí me hace un gráfico, un histograma, en el cual me muestra, en este caso la edad, porque es lo que estoy viendo acá, arrancando en 15, llegando a 74, con media 44.5, que son los datos que me aparecen aquí de edad, y me hace una distribución de cada una de las clases, ¿sí? A ojo, pues yo ya puedo ver que aquí hay, para los jovencitos, solamente 4 de las 5 drogas funcionan, ¿cierto? Porque la roja no funciona, ¿sí? Entonces, ay, pero ¿qué droga es esa? Pues me paro aquí en drogas, y entonces aquí me dice, la droga A tiene 23, la azul es la droga A. La roja es la droga B, que tiene 16. Entonces, si yo vengo acá y me viene un muchacho enfermo de esa enfermedad, que tiene 18 años, pues yo no le voy a dar nunca droga B, ¿cierto? Nunca, porque a nadie de los que hicimos el test de droga le sirvió teniendo hasta 44 años la droga B. ¿De acuerdo? Esa quedaría descartada. Ahora, si ustedes miran este histograma que está acá, ¿cuál droga le darían? ¿Ah? ¿La qué? La rosadita, ¿cierto? La como rosadita. Miremos la rosadita, ¿cuál es? La rosadita es la droga Y, que dice que tiene 91, que es esta. Entonces, por defecto, y si se dan cuenta, la droga Y le sirve a casi todos bastante, ¿no? Entonces, si ustedes tienen este dataset, no han corrido algoritmos de minería de datos, pues fácil, ¿no? Me llegó alguien, yo soy médico, tengo las 5 drogas y me llega alguien, ¿qué le hago? Pues droga Y, hermano, la que le sirvió a la mayoría, ¿sí? Y pues simplemente por probabilidad, si yo miro los datos, mire, los datos son 200, aquí dice 200 instancias o registros, o filas, como lo quieren llamar. Hay 200. Si yo miro aquí por el conteo, 91 fueron droga Y. Es casi la mitad, ¿cierto? 91 es como 40 y tanto por ciento, 45, 46%. Entonces, pues yo de planos, si no sé sino eso, pues yo le digo droga Y. Ahora resulta que el man se fue y no volvió, pues le sirvió, ¿no? Se fue y volvió enfermo. ¿Qué droga le recetan? ¿La qué? La que sigue, ¿cierto? La droga X, que tiene 64, ¿sí o no? Si yo solamente tengo esta información, ¿sí? Porque si yo miro la edad, miraría aquí la edad y diría, ah, no, sí, la grisecita
Sí, la droga, la que toca darle sí es esa, la droga X. ¿Sí? Y yo podría solamente por frecuencias establecer una línea de prueba con un nuevo paciente. ¿Sí o no? Profe, una pregunta es, digamos el caso de que el paciente no llegue es porque se haya muerto. Ah, no, eso toca. Esa variable ahí que No, porque es que cuando se hace el test de drogas está totalmente controlado. O sea, lo que quedó aquí al final en este archivo es porque definitivamente se corroboró que el resultado era el que era. ¿Sí? O sea, el man se fue y no volvió. Yo les digo así, pero pues en la realidad, en el test de drogas, hay una persona que está llamando, está preguntando, tal, ¿cierto? O sea, en la realidad eso sucede, ¿no? O sea, hay un control del experimento porque es un experimento, ¿sí? Pero yo digo ya cuando ya la estoy usando, o sea, cuando yo ya cogí estos datos y ya me llega alguien, pues vuelve y juega. Bueno, aquí en Colombia, ¿qué pasa? Le dan la droga y suerte, o sea, si volvió, volvió y si no es mala, porque con nuestro sistema, pues no hay mucho que esperar, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. En la próxima ya empezamos a ver más cosas así de usando Weka y análisis, ¿sí? Entonces, para la próxima cambiaré el video, espero que se vea mejor. Si es que no consigo cambiar de sala, porque realmente esta sala me parece que está como muy acalorada, mucho calor. Inclusive la de allí enseguida es como mejor, ¿cierto? Es menos caliente. Voy a ver si le puedo hacer el cambio a alguien, o a alguien le puedo hacer un cambio. ¿De acuerdo? Pero les estaré avisando. ¿Ok? Nos vemos entonces el miércoles de 6 a 8 por ahora acá. Y ahí miramos si podemos hacer un cambio.